Angélica Bautista López es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades con medalla al Mérito Universitario por la UAM Coajimalpa, licenciada en Psicología y maestra en Psicología Social por la UNAM. Con 36 años de trayectoria, es profesora investigadora titular tipo C en la licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Es profesora investigadora titular tipo C, además de coordinar la maestría y doctorado en Psicología Social también de la UAM Iztapalapa, y tutora del posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la misma institución. Ha sido profesora de asignatura en la Facultad de Psicología de la UNAM y es responsable del cuerpo académico Acción Colectiva e Identidades del PROPDEP, además de haber obtenido el reconocimiento del perfil deseable en el reconocimiento del programa de mejoramiento al profesorado, y es directora editorial de El Alma Pública, revista desdisciplinada de psicología social. Sus líneas de investigación son la psicología colectiva, la comunicación social, pública e intersubjetiva, la opinión pública y los medios de comunicación masiva, la memoria colectiva, el género y la vulnerabilidad femenina, la desigualdad social, la discriminación y el racismo, la cultura popular y los estudios populares. Bueno, sí, en mi caso, yo estaba interesada en hacer una investigación sobre la forma de pensar y de vivir de los mexicanos urbanizados de la segunda mitad del siglo XX, pensando en que, digamos, en estas últimas, la segunda mitad de este siglo, el fenómeno de la migración pues inundó, hizo que se extendiera la mancha urbana de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, etcétera. Este proceso enorme de urbanización me parece que fue acompañado de una urbanización simbólica, que la gente aprendió a ser citadino, aprendió a relacionarse con el entorno urbano y todas las prácticas sociales que ocurrían ahí. Y a mí me interesaba encontrar un objeto de estudio que me permitiera estudiar eso, pero que me permitiera estudiarlo desde las prácticas mismas. No hablar con la gente y preguntarle cómo viviste esto, cómo viviste aquello. La entrevista no me satisfacía como medio de estudio, como herramienta para acercarme a esa realidad. Y encontré en la historieta específica de la familia Burrón una manera de ver esas prácticas sociales vivas a lo largo de más de 50 años, porque es una historieta que tiene una publicación inmensa, se publicaba semanalmente, hubo periodos en que se publicaban 2 o 3 ejemplares por semana. A lo largo de más de 50 años es una cantidad inmensa de información. Entonces, esa es la razón principal por la que yo la elegí. Y la familia Burrón como historieta es un objeto cultural. Es un objeto cultural que permite, desde mi punto de vista, indagar esas prácticas sociales, tal como te lo estoy comentando. Y además, porque lo que dibuja esta historieta en su narración, en sus diálogos y en todas las viñetas, pues son objetos correspondientes a la época de su creación, de más de 50 años, tal como te estaba comentando, ¿no? Entonces, como abarcaba el periodo de mi interés y además estaban estas prácticas sociales urbanas populares, que era lo que a mí me interesaba, me pareció muy importante encontrar que además tenía un tiraje inmenso. Entonces, eso hablaba, digamos, de la conversación que estaba concitando la historieta, ¿no? La historieta además impacta porque esa población estaba alfabetizándose. Cuando inicia y arranca la publicación de la familia Burrón, muchos mexicanos y mexicanas no sabían leer. Y la historieta también incide en ello, porque primero pues ven los monitos, pero luego quieren seguir los diálogos, y entonces eso hizo que la gente se interesara por aprender a leer. Entonces es un fenómeno muy interesante en todos sentidos, ¿no? Es en esa urbanización simbólica de los públicos, que es lo que yo planteo como hipótesis central de todo el trabajo. Mira, por aquí, por ejemplo, tengo los números,
del tiraje, ¿no? Había 6 millones de alfabetizados en México y había un tiraje de 4,5 millones de ejemplares semanales. Entonces, pues imaginemos el número de personas no alfabetizadas que podían ver la historieta, porque además estos ejemplares de este tipo de historietas se distribuía, la persona lo compraba, se lo daba al hermano, se lo prestaba al primo, entonces iba ahí difundiéndose, digamos, ese ejemplar y alcanzaba a muchísimas. Si se tiraban y se vendían este número de ejemplares, pues podemos imaginar cuántas personas que no sabían leer y tenían acceso a la historieta, ¿no? Entonces, bueno, es un objeto psicosocial. Yo soy psicóloga social, y a mí lo que me interesa es esto, lo psicosocial, y me parece que la familia Burrón es un objeto psicosocial. Y yo creo que todas las historietas son objetos psicosociales. Esta historieta en particular trascendió la definición de su creador, ¿no? No era solo la idea de él, de Gabriel Vargas, ¿no? El creador de la familia Burrón, sino el ir y venir de su público, porque había un fenómeno muy interesante, que las personas leían una historieta y le escribían al creador y les enojaban con él porque el personaje hizo esto, porque no hizo lo otro, se metían en la trama y decían que estaban totalmente de acuerdo con tal personaje, etcétera. Y en ese sentido me parece que contiene sentidos construidos reflexivamente entre los creadores, porque bueno, es un trabajo inmenso que finalmente hicieron muchísimos dibujantes, muchísimas personas participaron de la creación de la historieta, y es una construcción reflexiva entre los creadores y el público, en algo que yo llamo objeto autocontenido y abierto, como una historieta diseñada por unas personas, pero que habla necesariamente por el impacto que tiene, de una manera de ser más allá de ellos, ¿no? Una manera de ser urbana. Entonces, bueno, pues hasta aquí creo que contesto tu pregunta o intento contestarla. Bueno, para poder trabajar, digamos, como investigadora con la historieta, tuve que acudir a la hemeroteca, por supuesto. En la hemeroteca tienen una cantidad importante de ejemplares, pero además hay un fenómeno que ocurrió por lo menos en la Ciudad de México, que yo aquí he habitado siempre, ¿verdad? De estos lugares, estos establecimientos en donde se intercambiaba y se rentaban revistitas de la cultura popular, de cuentos, todo tipo de cuentos y de historietas, que iba uno ahí y entonces le rentaban a uno y entonces por unos cuantos pesos podías llevarte a tu casa unos días el ejemplar, una especie de bibliotecas de la cultura popular por toda la ciudad. Eso ocurrió en la Ciudad de México, por lo menos, yo creo que en todas las urbes, en nuestro país, en los años 70, 80 del siglo XX. Y aún hoy sigue habiendo en los tianguis personas que se dedican a comerciar con este tipo de objetos, ¿no? Entonces, a lo largo de mi investigación, yo tuve la posibilidad de adquirir también algunos objetos, muchos. Así es que me pude allegar a una cantidad importante a lo largo de toda la historieta. Voy a meterme a la presentación. A ver, voy a avanzar un poco. Aquí está la primera publicación en 1 de diciembre de 1948. El 1 de diciembre de 1948 apareció como Los Superlocos dentro de un pepín. Aquí está el nombre de Pepín. Los Pepines eran unas revistas en donde en 4 paginitas a doble cara estaba una historia, un nombre de una historieta, y luego otras 4 paginitas eran otra historia.
y luego otras 4, otra historia. Entonces era una revistita un poco gruesa, en donde venían las entregas semanales de las diferentes historias. Los Superlocos era una de muchas en esa revista de Pepín. Y en el 1 de diciembre de 1948 aparece la familia Burrón en la primera versión. Esta es la primera versión del señor Burrón. Este es Borola, la primera versión, la Macuca, y el Tejocote, y el perrito Wilson. Este es el primer día. Aquí está Macuca muy sonriente. Era una Macuca muy descocada, muy libre. Luego ya se fue moderando. Muy interesante este asunto, ¿no? Bueno, esto es en 1948. Luego, el 4 de agosto de 1949, es la segunda aparición de la familia Burrón, pero la aparición es con el nombre El Señor Burrón o Vida de Perro. Aquí está el señor Burrón trepado ahí entre no sé cuántos para poder estar ahí preparando la comida porque su mujer lo explotaba. Está trepado en un cajón de madera. Esta es la segunda aparición. Desde el 4 de agosto de 1949 hasta el 2005 aparece la familia Burrón, pero va cambiando, por supuesto, y va cambiando porque la sociedad va cambiando, porque la demanda del público va cambiando, y eso va configurando la historieta. La historieta no es fija, no es inamovible, sino que va creándose, ¿no? Entonces, bueno, me quería ir hasta la última página. Estamos ya en 1974 y bueno, todas estas las fui adquiriendo así, ¿no? De personas conocidas de mi familia que sabían que estaba yo haciendo esta investigación y que me decían, oye, acá me venden tantas, acá me venden tantas. Es un objeto de cultura popular que se sigue comerciando, que sigue apareciendo, y en los tianguis hay mucha venta de este tipo de objetos. Entonces, yo tengo una colección bastante amplia de cuentitos que pude adquirir para poder hacer el análisis, ¿no? Porque efectivamente en la hemeroteca no hay una cantidad importante. Sí están los primeros, sí se puede hacer un rastreo, pero no a profundidad como debería de ser, desafortunadamente, ¿no? Bueno, a mí me interesaba hacer un análisis del proceso de urbanización simbólica de la segunda mitad del siglo XX. No me interesaba hacer un análisis de la familia Burrón, no me interesaba hacer un análisis de una historieta. A mí lo que me interesaba era las prácticas sociales de esa población urbanizándose durante el fenómeno de la urbanización. Eso es lo que a mí me interesaba. Yo no podía ir a entrevistar a esas personas porque no tengo una máquina del tiempo para regresar a la segunda mitad del siglo XX. Y yo no puedo asumir, o por lo menos metodológicamente no me convence la idea de hablar con gente que vivió en esa época para decirte, a ver, acuérdate. No va conmigo esa idea. Encontré este objeto de estudio que hablaba durante esos 50 años de prácticas sociales que estaban dibujadas ahí, etcétera, etcétera. Y lo que yo hice fue un análisis ensayístico de eso, y ahorita te voy a enseñar qué fue el resultado, pero sí, te escucho. Primero, tengo los datos, las cifras del número de personas que leían la revista, y eso me lleva a asumir que algún sentido tenía para ellos, porque la compraban a lo largo de muchos años, 55 años. Tengo los datos del número de personas que se comunicaban, enviaban cartas, iban y le dejaban notas y reclamos a los creadores, a la editorial, a lo largo del tiempo, semana tras semana, tras semana, tras semana. Hay muchísima, pero muchísima información de ese ir y venir de comunicación entre el público y los creadores. El público y los creadores hablaron y hablaron a lo largo de décadas. Tengo además
la postura metodológica de que mi estrategia ensayística lo que busca es identificar esas construcciones. Entonces, bueno, pues es una apuesta, ahí está, y pues ya es cuestión de que cada quien diga estoy de acuerdo o no. Porque a lo largo del tiempo la historieta se fue configurando. Por ejemplo, Macuca, no sé si ubicas a Macuca, pero Macuca es la hija de los Burrón. Nosotros, o quienes pudimos ver uno o dos cuentitos, nos enteramos rápidamente de que Macuca es una muchacha muy bien portada, muy bien portada, con su cabello cortito, así, príncipe valiente siempre, que va a la escuela, que estudia para ser secretaria, que no tiene novio, que le ayuda a la mamá, que siempre está así, poquita cosa hecha a un lado, porque la mamá es la que hace y deshace. Macuca, en esos primeros episodios que te mostré, es una descocada, tiene el cabello largo, es toda exuberante, se va con el novio. Rarísima la cosa, cuando yo la empecé a ver, dije, ¿qué le pasó a Macuca, no? Y eso fue lo que le pasó a Macuca. Macuca fue una creación de Gabriel Vargas, que puso a una muchacha muy moderna, porque pues la idea era, somos modernos, somos citadinos, ya estamos en el siglo XX, wow, y eso no le gustó al público. El público le reclamó a Gabriel Vargas ese personaje no era la hija que todo el mundo quiere. Entonces Macuca se fue cambiando, se fue transformando y terminó siendo ese ser gris, así apocado, hecho a un lado, porque el público así lo creó. Entonces, que Gabriel Vargas piense que él creó a sus personajes, pues está muy bien, él es el creador, claro, con toda una personalidad, pero en realidad ese intercambio entre el público y la historieta, para que la historieta le fuera bien, vendiera más, etcétera, etcétera, fue configurando a los personajes. Entonces, yo tomo toda la historia, no solo un elemento. Bueno, en realidad son 11 los ensayos de mi trabajo. Este es el primero, pero quiero colocar arriba y abajo siempre en el mismo lugar. El primer ensayo. Luego Borola y el feminismo. El cuartito de la azotea, que también es un personaje muy interesante. Familia Salón Burrón. La residencia de los Burrón. Las buenas maneras de Macuca es el 6. El callejón del cuajo, mujeres sumisas, mujeres insumisas. Pobreza y riqueza, la tía Cristeta. Seres queridos, los que uno elige, porque es muy interesante cómo adoptan a su hijo menor es adoptivo. El tejocote, un mimi que sí trabaja. Y 2 pensamientos sociales, autonomía versus bienestar. Bueno, este es el 6º ensayo. Cada uno de los ensayos tiene un formato de un cuentito. Los tengo 11 cuentitos. Ese es el resultado de mi tesis, 11 cuentitos. El ensayo 6 se llama Las buenas maneras de Macuca, ¿no? Entonces, bueno, pues está la historia de Macuca. Las buenas maneras de Macuca aparecen en la historieta a partir de 1960. Antes, fíjate, en 1948 aparece la familia Borrón. Y 12 años, Macuca era un personaje que cuando aparecía con estridencias, la regañaban, el novio se iba, se escondía, pero a partir de 1960 se convirtió en esta niña buena que está aquí con su uniforme, ¿no? ¿Por qué a partir de esa fecha? O sea, ¿esa es como una segunda época o qué pasó ahí? No, o sea, simplemente de repente, Macuca aparecía muy poco. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está el tejocote, aquí está Macuca, y aquí está el papá, regañándolos porque están ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Pero a partir de ese momento, de 1960, Macuca se integra completamente
a ser, digamos, la compañía de la mamá de Borola. Y entonces, bueno, aquí en este ensayo, que sería cuestión de leerlo, no se alcanza a ver bien, lo que hago es ese análisis de cómo la sociedad o el México citadino de la segunda mitad del siglo XX va conformando también una moral asociada a las buenas maneras de las niñas, de las mujeres, etcétera. Y esta urbanización de la mujer que da por resultado, pues, cosas muy desagradables, muy feas, ¿no? La sumisión, la opresión, todo lo que hoy se cuestiona en el patriarcado, ¿no? Se va configurando en esta vida citadina, urbana. Y la muestra de ello es este personaje que aquí, como podemos ver en estas viñetas, va llegando tarde porque es muy mal portada, cuando ahora acá pues es muy hacendosa, etcétera. Esta dualidad forma parte de este momento histórico en la sociedad urbana mexicana y en esta manera de las diferentes maneras de ser mujer. Bueno, es solo un ejemplo, ¿no? Son 11 los ensayos y bueno, quería yo mostrar un ejemplo del trabajo que encierra mi tesis. Borola es todo, Borola es el mexicano, Borola es la mexicana, Borola es todo, Borola es todo. Borola es la expresión de los sueños y los anhelos de los mexicanos desposeídos. Borola es mujer, pero podría ser hombre. Borola es excedida, es desorbitada, pero puede ser sumisa. Borola es, odia al mundo, pero ama a todos al prójimo. Borola es todo, Borola es todo. Es mujer, porque pues así lo decidió su creador, pero se identifican con ella mujeres y hombres, se identifican con ella todos, jóvenes y viejos. Si uno hace un análisis de qué es lo que implica Borola defiende a las mujeres, pero también defiende a los hombres. Y puede ir en contra de los hombres y después, un segundo después, dar la vida por defender al señor borracho de la esquina, ¿no? Por eso digo, Borola es todo, Borola es sociedad completa. ¿Sí? Borola es la conciencia de la sociedad. Por ejemplo, en la historieta aparecen mujeres golpeadas, humilladas, vejadas por los hombres en los vecinos de la vecindad del Callejón del Cuajo. Ahí están esas mujeres que están siendo sometidas por el poder instrumental del hombre, y Borola es, digamos, el alter ego de esas mujeres, es la que los consuela, pero las regaña, pero les dice, es con la que pueden reflexionar sobre su condición de ser mujer. Pero eso mismo hace Borola con los hombres. Y los hombres pueden sentirse rechazados, humillados, porque los corrieron del trabajo y no tienen para poder enfrentar las demandas de la familia. Y entonces Borola sale al quite con su fusil y les dice, vamos a ir a matar a los pajaritos para que tengas que darle de comer a tu familia. Y entonces es la conciencia de la sociedad hablando con los hombres. Por eso digo que Borola es todo, Borola es la sociedad completa. No, es mujer, sí, pero pues es simplemente el género que le adjudicó su autor, pero es la sociedad completa, hablando con la sociedad misma, ¿no? Borola es feminista, Borola es muy feminista, pero Borola también es la querida esposa de su esposo, que puede ir y protegerlo de cualquier mal, como la mujer más sumisa del mundo, al mismo tiempo y en el mismo episodio. Borola es todo, Borola es todo, Borola es la sociedad completa. Bueno, este es el último. Se llama Dos pensamientos sociales, autonomía versus bienestar.
Bueno, en realidad hay dos, desde mi punto de vista, hay dos pensamientos sociales que aparecen a lo largo de toda la historieta. Uno es la defensa de la autonomía y otro es la defensa del bienestar. Y son contradictorios, son antagónicos. Por un lado, el buscar que se defina la vida a partir del esfuerzo propio, a partir de mi trabajo, yo con mi trabajo mantengo mi familia y salimos adelante. Y por otro lado, el depender de otros que me apoyan. Me quedé sin trabajo y entonces todos mis vecinos se cooperaron y me trajeron la comida y me trajeron el pollito que voy a matar para darle de comer a mi familia, porque se preocupan por mi bienestar, pero dependo de ellos. Estas dos ideas, autonomía y bienestar, están muy presentes a lo largo de toda la historieta. Es la pugna, digamos, uno de los debates más importantes de la conversación que genera la historieta, ¿no? Entonces, bueno, está por un lado la idea de que todos en la vecindad, ahí están todos reunidos, compartiendo penas y sinsabores, ¿verdad? Al mismo tiempo que está la idea de defender mi privacidad, mi vida propia, etcétera. Entonces, bueno, esa situación de dos pensamientos sociales en pugna, creo que se sigue manteniendo en el siglo XXI en nuestra sociedad. Porque eso sí sigue presente. Y todos, o bueno, no sé si todos, pero muchos podríamos defender la idea de yo quiero ser autónomo, autosuficiente, independiente, ¿verdad? Pero también quisiera pues tener el apoyo, tener que me procuraran, que me cuidaran, en fin, ese es esa es una pugna que a mí me parece muy relevante y que habría que seguir reflexionando, ¿no? Entre la riqueza y la pobreza, entre la autonomía y el bienestar. Ahí está. Van llorando, pero llevan toda la lana. ¿Por qué va llorando? Porque va a regresar el dinero que se había clavado, porque el marido le dijo, no, o sea, nosotros tenemos que con nuestros esfuerzos mantenernos al nivel que nos toca. Nada de andar pretendiendo un nivel que no nos corresponde. Por eso va llorando Borola a regresar el dinero. Las dos etapas que yo marco son ambas con Gabriel Vargas. La primera como dibujante. Él era dibujante en una empresa que no era de él, en donde él recibía instrucciones. Y eso le dio una configuración a la revista que no estaba realmente en el diálogo con el público, porque pesaba mucho la mano pues del dueño, digamos, ¿no? Gabriel Vargas termina por romper esa relación, crea su propia empresa y entonces es la segunda etapa en donde ya está totalmente configurada la historia, cada uno de los personajes, el papel que juegan los diferentes personajes. En esta segunda etapa, por ejemplo, está muy claro el papel de los personajes secundarios que van contribuyendo a una forma, una narrativa del Callejón del Cuajo entre las familias aledañas. Por ejemplo, el hermano de Borola, Ruperto Tacuche, es un pobre hombre que estuvo en la cárcel porque se suponía que iba a hacer un delito, pero no lo hizo, pero estuvo en la cárcel. Y luego ya sale de la cárcel y cada que lo ven, lo agarran y se lo vuelven a entambar, porque pues tiene cara de delincuente. Pero nunca cometió un delito en toda su existencia, nunca. Está enamorado de una muchacha que es madre soltera, que tiene un hijo que tiene un problema, es discapacitado, su hijo, y entonces él toda la vida está soñando con salir adelante para poder apoyar a su novia y a su hijito de su novia, etcétera, etcétera. Entonces,
Es una figura muy romántica, la de Ruperto Tacuche, de un hombre que es un no delincuente, pero eso está configurando una serie de valores sociales muy importantes que no están en la familia nuclear de la familia Burrón. Entonces, eso el creador lo pone en una familia alterna. Y así tiene diferentes personajes que van apuntalando los valores sociales que se reconocen como importantes por su público. Entonces se reacciona ante las demandas del público y entonces va configurando esos personajes. Entonces es toda una pues, cosmovisión de la familia Borón en la segunda etapa. Quizás ya cuando él no está, podríamos decir que es una tercera etapa, yo no lo clasificaría así, porque esos últimos historietas lo que hacen es reproducir las anteriores. Solamente se va trasladando y otra vez la misma historia, ahora la vamos a cambiar un poco así, pero son las mismas historias ya no hay innovación, ¿no? Por eso yo diría que son dos etapas. Yo llegué a la familia Burrón por una reflexión y una búsqueda de un objeto social que contuviera prácticas sociales en un momento histórico en donde la migración del campo a la ciudad estaba alimentando la urbanización bajo la hipótesis de la urbanización simbólica. O sea, para mí lo relevante de un proceso de urbanización es cómo se urbaniza nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos. Y eso yo lo quería estudiar en algo que me hablara de esas prácticas sociales a lo largo del tiempo. Entonces llegué, por lógica, a una historieta que contenga eso, pues la familia Burrón, porque la familia Burrón contiene justamente las prácticas sociales. Tú decías hace un rato que si no es anacrónico, que si no es, pues está nostálgico. Qué bonito, nostálgico. Bueno, yo no llegué a la familia Burrón porque me acordaba de que la leía yo cuando era niña, porque no, yo no la leía cuando era niña. Yo la conocí, sí, por supuesto, pero no la leía. No estaba dentro de mis intereses. Pero llegué a ella por esas razones, me convence metodológicamente, en lugar de ponerme a platicar con la gente, porque las entrevistas no me iban a llevar a las prácticas sociales. Después de hecho el trabajo, después de hecho el análisis, después de haber dedicado horas y horas y horas a estar leyendo cuentitos, ¿verdad? Que todo el mundo decía, pero ¿qué haces, no? Una tesis de doctorado y estás leyendo cuentitos. Realmente me convence que sí, ahí se creó algo que fue resultado del diálogo, del debate, de la discusión, de la disputa de esa sociedad con los creadores. Sí creo que sucedió eso. Entonces, más allá de lo bonito o lo feo que esté la historieta, si uno sigue las trayectorias, hay todos los temas relevantes de la sociedad están ahí contenidos. Todos. Está la pobreza, la riqueza, la dignidad, el honor, la justicia, la injusticia, el feminismo, el machismo, el patriarcado, la violencia, todos están ahí contenidos. Sí. A ver, si yo me pongo como profesora, ¿qué pasa en un aula? ¿No? ¿Cómo llegamos al punto de que se enganchen nuestros alumnos y nuestras alumnas en una discusión? Más allá de que leyeron, de que, etcétera, se prepararon, hay temas, hay circunstancias en el aula que encienden la mecha y no nos queremos ir y ya terminó la hora de la clase y no nos alcanzó el tiempo porque todo el mundo quiere participar y debatir y discutir y polemizar, etcétera, etcétera. Esos pues, son temas relevantes que le pegamos, ¿no?, al campanazo y logramos que se involucraran los alumnos. Por lo mismo, la historieta, pues prende un tema relevante y entonces la gente quiere participar de la conversación.
Yo leo eso para poder pelearme contigo, mira, aquí dice no, aquí no, etcétera. Eso creo que hacían las historietas, los cómics en el siglo XX. Eso lograban los cómics de éxito. Los de éxito lograban eso en el siglo XX. Ahora, el formato hoy es el que no le permite acercarse a una juventud apantallada, no le permite el papel relacionarse porque los jóvenes están acostumbrados a relacionarse con la pantalla del celular, con eso se relacionan. Entonces, habría que meter a ese dispositivo la viñeta, creo. Pero la viñeta sí permite ese diálogo que invite a involucrarse, a comprometerse con una posición para defenderla. Yo creo que sí, pero el problema es el papel. Es muy triste. Yo, yo amo el papel, no sé tú, yo sí amo el papel. Es muy triste, pero pues esa es la realidad de hoy. ¿Qué podemos hacer? No, yo no creo que sea así. A mí no me interesaba la familia Burrón para ver cómo le hacemos ahora y la traemos acá. A mí me parece que la familia Burrón corresponde a su momento y a su época, y eso es lo que a mí me dio, poder comprender ese momento y esa época, que era lo que yo buscaba, ¿no? Y pienso en el presente y en la configuración de viñetas y de personajes, y creo que tendría, porque me interesa mucho, tendría que hacer una investigación muy amplia de cómo los jóvenes hoy, porque me interesa esa población, ¿no? De cómo los jóvenes hoy piensan y se relacionan con el mundo, de cuáles son sus prácticas, para a partir de ahí generar personajes que les hagan sentido hoy. Y por supuesto, Que no necesariamente corresponden con Borola. que no tienen por qué corresponder con Borola. Borola vivió su época y estuvo en su momento y no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver. Órale. No, además creo que hay que respetarlos, ¿no? Porque no solo es Borola y es Regino, y es el Tejocote, y es Macuca, y es Wilson, y es es el pequeño hijo adoptivo, y el fenómeno de la adopción, padrísimo, interesantísimo realmente, cómo se fue configurando, porque no solo habla del niño adoptado, habla de la sociedad misma reconociéndose como necesitada de soporte y de apoyo. Pero todo eso corresponde a la segunda mitad del siglo XX. Cuando yo estaba trabajando, adquirí los ejemplares publicados y no me sirvieron de nada, no me dijeron nada, y bueno, me dediqué entonces a comprar los cuentitos, porque me faltaba, por supuesto, el color, me faltaba la sensación del papel tal como fue impreso y como la gente lo leyó. Entonces, no creo, ahí sí creo que está presente esta idea que tú planteas de la nostalgia, ¿no? Entonces, como somos muy nostálgicos, pues vamos a reeditar y tal y tal. Pero no creo que nos diga nada de lo que realmente se vivió a la hora de los cuentos, ¿no? Creo que sí, yo creo que será interesante, por lo menos para la gente que no tiene la posibilidad de adquirirlos, no se va a acercar de otra manera. Creo que podría ser interesante, ¿no? Que incentive la conversación, simplemente, ¿no? No, yo creo que la familia Barrón como historieta sí dibuja bien la conformación de la identidad del mexicano urbanizado del siglo XX. Creo que lo dibuja bien. Entonces, como no puedo ir a hablar con esos mexicanos urbanizados, porque ya muchos se murieron y otros son demasiado viejos para poder reflexionar sobre su juventud, pues entonces tengo este objeto social autocontenido, esta historieta,
para poder ahí, pues, analizar qué fue lo que pasó. Ahora, me parece muy relevante para el presente, porque hoy sí nuestra sociedad requiere de reflexión profunda, de conocimiento, de inteligencia sobre cómo somos, cómo valoramos el mundo en esta vorágine de violencia, de cosas terribles, ¿no? O sea, sí se requiere de reflexionar sobre ello. Los dos pensamientos, autonomía versus bienestar, que están presentes hoy y que están en disputa. El individualismo y el colectivismo. Están en disputa, que estamos polarizados, que quién sabe qué. Estaban presentes en la familia Burrón, estaban presentes en el siglo XX, en los años 60. Desde los años 60 estamos ahí, que sí, que si quiero ser individuo y ser único y ganarle a los demás, pero al mismo tiempo quiero estar con mi familia, quiero estar con mi comunidad, quiero estar con mis vecinos, y no sé si quiero una cosa, si quiero la otra. Eso que está muy, muy presente en la familia Burrón, es de hoy, es de hoy. Claro, tendría que reformularse con otros contenidos, con otras imágenes, pero es de hoy. ¿Estos que me mencionas? Sí, estos que te menciono, el honor versus la búsqueda del sobresalir, por ejemplo, esas contradicciones y esos debates, ¿no? Personajes que se contraponen y que están defendiendo este tipo de valores contrapuestos también, ¿no? Eso me parecería muy interesante. Uh-huh. Bueno, yo sí creo que los estudios culturales, mi trabajo se adscribe a un estudio cultural, es un estudio cultural. Yo creo que los estudios culturales sí tienen que partir de la idea de que la cultura toda es exactamente igual de relevante y de profunda. Cultura popular o media cultura o alta cultura es todo un fenómeno expresivo, reflexivo de un grupo humano. Claro, el grupo humano de los ilustrados, super ilustrados, pues está allá. Este es de gente común que va y viene al trabajo y que en el camino se encuentra con un puesto de periódicos y se compra una revistita. Y eso pues le va de quizás, etcétera, pero en términos de la reflexión que les permite, estamos en el mismo nivel, en una y en otra. En ese sentido, yo no veo ninguna diferencia. Ahora, que Foucault tenga que ver con Foforito, pues ya no sé, ahí ya lo podríamos discutir, ¿verdad? Porque afortunadamente podemos estar en los diferentes mundos y leer y enterarnos de las profundidades Foucaultianas, y al mismo tiempo reflexionar sobre Foforito y su pensamiento, ¿no? No, nada más reiterar que la gente no revise, ni lea, ni busque a la familia Burrón. Por favor, no lo hagan. Si no tienen el interés, pues no tienen por qué hacerlo. A mí me interesó buscar un objeto social autocontenido, encontré ese, estudié ese, analicé ese, y el resultado son 11 ensayos que ojalá pueda difundir pronto, pero esos 11 ensayos lo que buscaban era comprender las prácticas sociales de ese momento histórico, que no son las de la familia Burrón ni de Borola, sino de la sociedad que leía y se relacionaba con la historieta. Más allá de eso, no tengo ningún interés en andar defendiendo ninguna historieta de nada ni de nadie. Es más, no quiero defender nada. Nada más, eso es lo que me gustaría decir. Pero te estaba comentando, tengo el proyecto de crearle su página a esos ensayos para que puedan ser difundidos, pero todavía tengo el problema de los derechos de autor. Entonces, en cuanto quede resuelto eso, yo te aviso para que puedas entrar a chismearlos. Claro que sí.
Yo creo que hay Bueno. muchas cosas que criticarle al presente. ¿Cómo? Creo que hay muchas cosas que criticarle al presente. Pues yo digo exactamente lo mismo. Y creo que hay muchas cosas que criticar ahorita. Entonces, Así es. pues ¿para qué nos quedamos así como idealizando las cosas, no? Así es, así es. Claro que sí, te agradezco mucho la invitación y te deseo mucha suerte en tu canal de YouTube, que ya es muy profuso en videos. Ojalá que llegues a los 10,000 videos. No, no a los suscriptores, que los suscriptores se queden igual. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta Nos luego. vemos. Hasta Hasta luego. luego. Bye.